Bien, buenos días. Seguimos entonces con el sistema radar y hoy vamos a hablar un poco de la resolución espacial para ver la gran diferencia que existe entre el sistema de radar por abertura real, que es el sistema que estaba montado en los años 50, 60 en los aviones, y el sistema de abertura sintética, mucho más avanzado, que aprovecha el procesamiento de la señal para producir una resolución espacial mucho más fina. Empezamos con el primero, la resolución espacial para un radar de abertura real o SLAR, Side Looking Airborne Radar, porque hay radares montados en aviones. Y Side Looking, si se recuerdan, el radar debe mirar de forma oblicua para poder producir una imagen. Hay que retomar un poco de trigonometría, estar bien claro con esos conceptos matemáticos para poder entender lo siguiente, lo que sigue. Entonces, aquí tenemos un círculo de unidad 1, de radio 1. Bien. ¿Qué nos dice este círculo? Aquí tengo un punto M que vamos a mover sobre el contorno aquí del círculo y tenemos un ángulo θ. Ese ángulo, si lo medimos en grados, va de 0 a 360 grados. Si lo medimos en radianes, pues ese ángulo va de 0 a 2pi. Entonces, 90 grados es pi sobre 2, 180 grados pi, 270 grados 3pi sobre 2, es decir, 1.5 pi, y 360 grados son 2pi. Para todo lo que sigue no vamos a hablar en grados, vamos a hablar siempre en radianes porque eso es lo que facilita los cálculos matemáticos. En particular hay una relación muy cómoda, digamos, que es la siguiente. Esta distancia entre este punto aquí y el punto M, la distancia L, es el radio multiplicado por el ángulo en radianes. Entonces, obviamente, si mi círculo aquí tiene un radio de 1, pues esta distancia aquí es directamente el valor del ángulo en radianes. Bien, por ejemplo, pongo el punto M acá. Esta distancia que tenemos aquí sobre el círculo corresponde exactamente a pi sobre 2. Por otro lado, ahí están algunas relaciones que tenemos en un triángulo rectángulo: coseno, seno, secante, tangente, cotangente, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a enfocarnos sobre todo sobre coseno, seno y tangente. Usted lo conoce muy bien, pero entonces si tengo un punto aquí M sobre este círculo de radio 1, su valor sobre el eje X es directamente el coseno del ángulo θ. Y es también el valor del lado adyacente, es decir, esto, hasta acá, entre la hipotenusa. Y en cuanto a seno, pues seno del ángulo θ corresponde al ángulo, al lado opuesto, que es este, o este también, es decir, su valor sobre el eje Y, entre la hipotenusa. Bien. Es decir, que eso nos va a permitir también esa fórmula
saber la posición del punto M. Vamos a poder calcular con coseno su posición sobre el eje X y con seno su posición sobre el eje Y. Bien, y tangente, que es algo que se usa también dentro del triángulo rectángulo, se calcula en base al lado opuesto sobre el lado adyacente, opuesto sobre adyacente. También se calcula usando el seno del ángulo θ sobre el coseno del ángulo θ. Bien, entonces esas dos ilustraciones hay que recordarlas bien para entender lo que sigue después. Vamos a hablar ahora de resolución. Cuando un sistema radar crea una imagen radar, no crea inicialmente píxeles totalmente cuadrados. Es decir, no crea píxeles que en superficie, lo que llamamos el píxel suelo, el área que cubre el píxel en el terreno, no tiene ese píxel suelo una forma cuadrada. No tiene, por ejemplo, 10 metros por 10 metros. ¿A qué se debe? Pues a la particularidad de cómo el sistema radar capta la información en terreno y recrea una imagen. Entonces podemos tener un píxel suelo que cubre un área rectangular, más alargada en resolución transversal, por ejemplo, que en resolución longitudinal. Es decir, con una mejor resolución longitudinal, ese valor aquí va a ser relativamente pequeño, digamos 5 metros, por ejemplo, y una resolución transversal peor, por ejemplo, de 10 metros. Son valores inventados. Entonces vamos a ver cómo se forma la imagen para entender cómo se crea la resolución longitudinal y cómo se crea la resolución transversal al momento de captar la información en el suelo. Todo eso es para un radar de abertura real. Luego veremos el caso del SAR, del radar de abertura sintética. Primero, la resolución espacial como tal corresponde al tamaño del menor objeto observable en una imagen. Se recuerdan que cuando hablamos de teledetección óptica, muchas veces usamos nosotros el GSD, el Ground Sample Distance, la distancia de muestreo en suelo, para hablar de resolución espacial, lo que es en realidad un poco incorrecto. Decir que nosotros usamos la longitud de largo y ancho, del píxel para hablar de su resolución espacial. Por ejemplo, en el caso de Landsat decíamos que la resolución espacial es de 30 metros, 30 por 30 metros. En realidad, si vamos a una definición más detallada, la resolución espacial corresponde a eso, al menor objeto observable en una imagen. Y típicamente, para yo observar un objeto y separarlo de otro objeto, voy a necesitar un grupo de, digamos, por lo menos 4 píxeles o más. Es decir, que la resolución, por ejemplo, de Landsat 8 no es exactamente de 30 metros. Es un poco peor, digamos, de ahí. En el sistema radar esa definición es más precisa porque justamente para poder separar los objetos vamos a tener que poder separar las señales que vuelven de esos objetos, los ecos que vuelven de esos objetos hacia la antena radar. Si no podemos separarlos, esos ecos quedarán mezclados dentro del píxel, por lo tanto no podrán ser distinguidos. La resolución espacial depende del área cubierta por el haz, es decir, que emitimos una señal
que va a cubrir un espacio, lo igual que cuando encendemos un foco, eh, el foco, la luz del foco cubre una superficie sobre la pared o sobre el suelo. Funciona un poco de la misma manera. El radar emite una onda electromagnética que va a cubrir un área en la superficie terrestre. Entonces, en lo ideal queremos un haz que no, eh, digamos, claro, que cubra mucho espacio para poder captar una imagen bien amplia sobre el terreno, pero queremos que ese haz no quede demasiado ancho. Queremos un haz estrecho para poder cubrir bandas sobre el suelo. Vamos a explicar eso luego con imágenes. Y depende también de la duración de los pulsos emitidos. Esos dos aspectos son importantes, el área que cubre el haz y la duración de los pulsos emitidos, porque eso es lo que va a definir las dos resoluciones. La resolución longitudinal y la resolución transversal. Vamos a empezar con la resolución longitudinal, es decir, la resolución en esta dirección, que distancia cubre el píxel en esta dirección. Lo vamos a ver. Eso depende de la abertura del haz, qué tan abierto queda ese haz para cubrir el terreno. Es decir, aquí estamos viendo la antena desde arriba, emite un haz que va a cubrir aquí el suelo. Si lo vemos en corte, bueno, aquí de forma oblicua un poco. La pregunta es, ¿qué área cubre aquí el haz? Y sobre todo para nosotros, aquí está el barrido, ¿no? ¿Qué tan abierto queda ese haz? Es decir, lo que queremos en lo ideal es tener un haz que no quede muy extenso en esta dirección, en la dirección longitudinal. Lo queremos al contrario lo más estrecho posible. ¿Para qué? Para poder emitir un primer haz, cubrir esta área. Luego el satélite o el avión se sigue moviendo en esta dirección. Va a emitir otro haz, otro pulso, que va a cubrir entonces el área que está aquí detrás, y va a seguir avanzando, otro pulso, otra área, etcétera, etcétera. Es decir, que vamos a, de alguna forma, escanear el suelo con esos pulsos. Obviamente, mientras más pequeño es ese valor aquí, más niveles de detalle voy a encontrar en esta dirección. Es decir, en vez de tener, digamos, un gran píxel largo, voy a tener varios píxeles en esta dirección, y por lo tanto voy a poder separar diferentes objetos en la imagen. Esa abertura del haz es función del tamaño de la antena emisora y de la longitud de onda emitida. Es decir, que ahí estamos en algo simplemente físico, física de la emisión de una onda electromagnética. Y de forma un poco extraña, hay una relación inversa entre el tamaño de la antena y la abertura del haz. Es decir, mientras más larga es la antena, más estrecho será ese haz. Y eso es lo que queremos. Hay dos aberturas que nos interesan en función de cómo miramos la emisión de la onda, si es de lado o desde arriba. El ángulo teta y el ángulo alfa. El ángulo teta es este, el que vemos sobre el haz cuando vemos la antena desde arriba. Aquí estamos viendo abajo el suelo. Como dijimos, queremos que ese ángulo
θ sea lo más pequeño posible, para tener una huella del haz aquí en el suelo que sea la más estrecha posible. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos una antena la más larga posible. Aquí tenemos gran L, el tamaño de la antena, y fíjense que aquí la relación que tenemos es más o menos, de forma simplificada, ese ángulo en radianes depende de la longitud de onda, ¿se recuerdan lo que es? Sobre el largo de la antena. Conclusión, mientras más grande es este valor aquí, menor va a ser el valor del ángulo. Por lo tanto, necesito una antena muy grande para tener un ángulo aquí bien cerrado. Bien. Obviamente todo tiene sus límites, en particular es un límite físico de cómo cargar una antena muy grande. Por ejemplo, en un avión, eso pesa, tiene una resistencia, al aire, etc. Y también necesita una gran cantidad de energía para ser alimentado. Y también, imagínense, sobre un satélite también tenemos una limitante, eh, ya que no podemos enviar al espacio cualquier tipo de objeto. Y aquí la longitud de onda. ¿Qué nos dice esa longitud de onda? Que mientras más larga, o vamos a hacer al revés, mientras más corta es esa longitud de onda, menor va a ser ese valor del ángulo θ. Por lo tanto, si quiero tener una mejor resolución longitudinal, con entonces un ángulo θ aquí más cerrado, necesito, la medida de lo posible, necesito usar una longitud de onda relativamente corta. Mientras más corta es la distancia aquí entre la repetición del patrón en la onda electromagnética, mejor será mi resolución longitudinal. Por eso, si queremos trabajar con precisión, es mejor trabajar con la banda X o la banda C. Recuerden que la banda X corresponde a una longitud de onda, de más o menos 3 centímetros, la banda C de más o menos 6. Es mejor así que trabajar con, por ejemplo, la banda L o la banda P, que tienen longitudes de onda mucho mayores. Aquí un pequeño cálculo, simplemente para familiarizarse con eso. Si aquí tengo una antena con una distancia, un largo de 2 decámetros, y aquí tengo una onda con una longitud de onda de 6 centímetros, entonces ¿cuál es el valor aquí del ángulo θ? Simplemente el truquito obviamente es pasar todo eso a la misma unidad. Es decir, 22 decámetros son 20 metros, 6 centímetros son 600 metros, 600 metros, no, para nada, 0.06 metros, entonces hacemos 0.06 entre 20 y nos da el valor en radianes. Ahí tenemos el otro ángulo, el ángulo alfa, que es el ángulo de ese haz, pero visto desde un corte. Es decir, que ahora el suelo está aquí abajo, la antena radar que estamos viendo aquí desde arriba, ahora la estamos viendo como un corte, y el avión se mueve dentro de la pantalla. Bien. Aquí, al contrario, queremos un haz que sea bastante abierto. ¿Por qué? Porque queremos que cuando él cubra el suelo, lo cubra de forma bastante extensa. Es decir, entre este punto aquí y, si proyectamos un poco más el haz hacia abajo, entre aquí y allá.
Mientras más largo queda, mejor, porque voy a poder cubrir mayor espacio, mayor territorio, y voy a tener una imagen que me permite visualizar más objetos. Por lo tanto, en esta dirección la antena, como ustedes ven aquí, es corta. ¿Por qué es corta? Por la misma relación aquí. Si es corta, nos permite tener un ángulo aquí muy abierto. Entonces, hay dos ángulos. El que vemos desde arriba aquí, que queremos lo más estrecho posible. En esa dirección la antena es larga. Y este ángulo aquí, que queremos lo más abierto posible para cubrir un gran espacio con el haz. Y en este caso, en esta dirección, la antena radar es pequeña. Si la longitud de onda aumenta, el ángulo del haz aumenta, se abre más, eso lo vimos. Si la longitud de la antena aumenta, el ángulo del haz disminuye, eso lo vimos también, y eso explica por qué el haz tiene una gran apertura en alfa y un ángulo más pequeño en teta. A nivel del suelo, ese ángulo, ¿qué área va a cubrir? Que es lo que nos interesa para poder definir el tamaño del píxel en el suelo. El ángulo alfa permite cubrir una porción del terreno que vamos a llamar D, una distancia, que depende de la longitud y del radio del haz, es decir, la distancia entre el suelo y la antena. Esa relación la conocemos así: la resolución longitudinal es lambda sobre gran L, si se recuerdan, eso es el valor del ángulo teta, multiplicado por R. Esta fórmula es la que nos va a dar la resolución longitudinal aproximada para un radar de abertura real. La distancia entre el vector, que sea un avión o un satélite, y el suelo es muy grande en comparación con la superficie que realmente cubre la onda radar, y por eso se puede considerar que un pedazo de círculo se aproxima a un segmento. Me explico. Volvemos aquí a este caso. Si se recuerdan, dijimos que R multiplicado por teta me da esta distancia acá. Fíjense que si el ángulo queda bastante cerrado, es decir, si la distancia entre este punto y este es muy larga en comparación con la distancia entre este punto y este, por lo tanto podemos considerar que este arco, este pedazo de círculo aquí, es prácticamente un segmento, una línea recta. Entonces, para calcular la distancia de ese segmento, la longitud de ese segmento, usamos la misma fórmula: R multiplicado por el ángulo teta. Eso es lo que vamos a hacer acá. Ya conocemos el valor del ángulo teta, lo calculamos anteriormente con la longitud de onda y la longitud de la antena física. Y por lo tanto, si quiero conocer esto aquí, simplemente multiplico el ángulo teta por R, el radio aquí, es decir, la distancia entre la antena y el suelo. Por ejemplo, si tengo R, que vale 4000 metros, hay 4 kilómetros de distancia entre la antena y el suelo aquí. Si lambda vale 6 centímetros, estamos en banda C. Si L vale 10 metros, ¿cuál es la resolución longitudinal? D, es decir, la resolución aquí en esta dirección, pues es 6
centímetro lo vamos a convertir 0.06 metros sobre 10 metros multiplicado por 4000 metros. Pueden hacer el cálculo y les va a dar un valor de 24 metros. Significa que en esta dirección el píxel que vamos a crear cubre un espacio de 24 metros. Entonces ya tenemos el problema, digamos, o la pregunta de la resolución longitudinal resuelta. Ahora tenemos la segunda pregunta, es ¿cuál es la resolución en esta dirección? En la dirección transversal. Entonces la resolución transversal la vamos a calcular de otra manera. La resolución transversal, es decir, la resolución en el rango oblicuo, y se acuerdan, el rango oblicuo lo encontramos a lo largo de esta línea. Cuando proyectamos la señal de los objetos sobre esta línea, eso es lo que capta el radar. Lo que capta el radar es señales que vuelven en función del tiempo. Bien. Esa resolución es función de la duración de la señal emitida delta t. Es decir, que mientras más corto es el pulso, mejor porque me va a permitir separar mejor los objetos en la superficie terrestre. Para distinguir dos elementos en el suelo que van a retrodispersar dos señales, el tiempo que separa los dos ecos debe ser superior a S delta t, al tiempo que dura el eco. Es decir, se emite un eco. Ese eco va a tocar, el eco que sale toca dos objetos, uno atrás del otro, y la pregunta es, el eco no, el pulso que sale toca dos objetos, uno atrás del otro, y la pregunta es, esos objetos van a retrodispersar un eco hacia la antena, pero vamos a ver si esos ecos se pueden distinguir, o si esos ecos se van a mezclar y no nos van a permitir separar un objeto del otro. Por lo tanto, no nos va a permitir separar, crear un píxel para el primer objeto y crear un píxel para el segundo objeto. Aquí está el cronograma, lo que realmente percibe el sistema radar en función del tiempo. Aquí una amplitud de onda. El sistema radar emite una onda, emite un pulso. Como dijimos, queremos ver este pulso lo más corto posible. Si pudiera ser más estrecho aquí, mejor todavía. Este pulso tiene una duración de delta t. Bien. Con el tiempo, entonces el sistema radar emite su pulso y se calla, para decirlo así, para escuchar, para ver qué vuelve, cuáles son los ecos que vuelven de ese pulso. Entonces, el radar emite un pulso que se propaga y ese pulso entra en contacto con el primer objeto, lo que produce un eco. Lo proyectamos sobre el rango oblicuo aquí y vamos a ver una primera variación de amplitud, pero el mismo pulso siguió propagándose también hacia atrás, entró en contacto con un segundo objeto, lo que también aquí provocó una variación de amplitud. Entonces, sobre ese rango oblicuo, que podemos expresar como función del tiempo o función de la distancia, la relación es simple entre los dos, simplemente una cuestión de velocidad de propagación de la onda. Pues lo que vamos a ver es un momento en que se emite un pulso, pasa el tiempo y de repente tenemos un primer eco, pasa un poco más de tiempo y tenemos un segundo eco. Si están así separados, perfecto, vamos a poder distinguirlos en la imagen. Si estos dos objetos están muy cercanos,
lo que vamos a ver es que la respuesta, el eco del primer objeto, se va a mezclar con el eco del segundo objeto. Si es así, no podemos separarlos en la imagen. Entonces aquí tengo mi pulso, pasa el tiempo, y aquí tengo el eco del primer objeto y el eco del segundo objeto. Obviamente esos ecos tienen la misma duración que el pulso, porque fueron, digamos, iluminados, que no sea el término perfecto, pero vamos a decir que fueron iluminados con un pulso que tiene esta duración. Fueron iluminados por la onda electromagnética radar durante todo ese tiempo. Entonces el eco va a tener la misma duración. El primer eco, ¿cuándo sucede? Inicia en el momento T1, y ese momento es 2 veces la distancia entre el radar y el primer objeto sobre la velocidad de la luz. Ahí estamos simplemente retomando la primera fórmula que habíamos visto de cálculo de distancia en base al tiempo entre emisión y recepción de la señal y velocidad de la luz. Eso lo vimos la semana pasada. Y el segundo eco sucede en tiempo 2, con la misma fórmula, 2 veces la distancia de 2, distancia entre el radar y el objeto sobre C. Como dijimos anteriormente, para distinguir dos elementos en el suelo, el tiempo que separa los dos ecos debe ser superior a delta T. Es decir que T2 menos T1, perdón, debe ser estrictamente superior a delta T. Es decir que aquí tenemos T2 menos T1. Eso debe ser estrictamente superior a delta T. Lo tenemos aquí. Si no es estrictamente superior a delta T, no vamos a poder separar estos dos ecos. Por lo tanto, T2 menos T1 estrictamente superior a delta T es lo mismo que esto. 2D2 sobre C menos 2D1 sobre C. Vimos la relación anteriormente entre T1 y esto, por ejemplo. Podemos factorizar 2 veces D2 menos D1 sobre C, estrictamente superior a delta T, y nos da esta relación: D2 menos D1, la distancia entre el radar y el segundo objeto, menos la distancia entre el radar y el primer objeto, debe ser estrictamente superior a C multiplicado por la duración del pulso entre 2. Por lo tanto, aquí está nuestra resolución espacial transversal. Eso es el valor que necesitamos para poder separar los dos objetos. C, la velocidad de la luz, multiplicada por delta T, la duración del pulso, entre 2. Bien. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos C por delta T. Entonces tenemos, digamos, la distancia que representa ese tiempo del pulso. Aquí está su distancia. El pulso queda emitido, entra en contacto con un primer objeto, el objeto azul, y empieza a volver. Fíjense que aquí vuelve. O sea, son las diferentes etapas en que la onda aquí entra en contacto con, digamos, esta punta aquí del objeto, empieza a volver, una primera parte del pulso empieza a volver,
La última parte del pulso todavía no ha llegado sobre esa punta del objeto. Aquí está superpuesto, la mitad de la señal está regresando, la otra mitad todavía está avanzando hacia el objeto. Aquí hay tres partes de la señal que están regresando hacia la antena y una parte que todavía está llegando al objeto. Y aquí tenemos el eco completo que va a volver hacia la antena radar. Si vemos ahora la misma situación con dos objetos, ¿qué sucede? De nuevo, la señal entra en contacto con el primer objeto, empieza a volver. Pero la señal también se sigue propagando hacia el segundo objeto. Aquí tengo mi c delta t sobre 2, es decir, la distancia mínima que debe de haber entre los dos objetos sobre el rango oblicuo para poder separarlos. Si este objeto verde estuviera un poco más cercano al azul, no tendríamos el c delta t sobre 2 mínimo, por lo tanto los secos se mezclarían. Aquí no se van a mezclar, vamos a verlo. Fíjense que ya la mitad del eco que va a entrar en contacto con el objeto azul está regresando, la otra mitad sigue avanzando. Y para el objeto azul el pulso todavía no ha alcanzado el objeto verde. Ahora sí lo alcanzó y está empezando a volver hacia la antena. 3/4 parte del pulso sobre el objeto azul están regresando. 1/4 parte del pulso que entra en contacto con el objeto verde está regresando. En esta configuración, fíjense que tenemos dos pulsos separados. No hay solapamiento entre el eco del objeto azul y el eco del objeto verde. Por lo tanto, vamos a poder separarlo. Obviamente necesitaríamos una pequeña diferencia, por eso es que esa fórmula nos dice que debe ser estrictamente superior, no puede ser igual a ese valor de separación que vimos. Vamos a buscarlo, que vimos acá, que define la resolución espacial transversal. Entonces, en conclusión, tenemos la emisión de un pulso. Necesitamos tener esta distancia entre los dos objetos, que se calcula en base a la duración del pulso, para poder luego, al final, separar bien los ecos de los objetos. Si los objetos están a una distancia inferior a c delta t sobre 2, no vamos a poder separarlos. Entonces esta fórmula nos define la resolución espacial transversal, la distancia mínima entre dos objetos para poder separarlos. Obviamente eso queda expresado sobre el rango oblicuo, sobre esta línea aquí. Pero la resolución transversal la queremos expresada a nivel del suelo, porque decir que necesitamos una separación de 7 metros entre objetos para poder representarlos sobre el rango oblicuo, bueno, es difícil entender lo que realmente representa. Entonces vamos a proyectar esa distancia del rango oblicuo al suelo, lo que llamamos ground range, es decir, el rango sobre el terreno. Y para eso simplemente es un pequeño cálculo trigonométrico. Aquí tenemos nuestros dos objetos, aquí está el rango oblicuo
y ahí está el rango terreno, es decir, el suelo. Aquí tenemos nuestro C delta T sobre 2, está acá, y está también sobre este triángulo rectángulo que está formado por la distancia aquí entre la antena y el segundo objeto. Aquí la distancia en terreno entre los dos objetos es lo que nos interesa, lo que queremos calcular, la distancia AB. Y aquí un ángulo beta, que es función básicamente de la ubicación del radar, de la oblicuidad de la emisión de la señal radar. Ese ángulo B vamos a cambiarlo por el ángulo I, que es el ángulo de incidencia, es decir, que son iguales, este ángulo beta, perdón, y este ángulo I es la incidencia, el ángulo de incidencia de la onda. Y queda cerrado si la onda queda emitida casi a la vertical, y queda más abierto si la onda queda emitida de forma más horizontal. Aquí es una emisión oblicua, por lo tanto I tendría, por ejemplo, un valor de 40 grados, 45 grados. Bien. Entonces, ese ángulo I lo conocemos con los parámetros del radar. Eso es algo que encontramos en los metadatos. Siempre sabemos con qué oblicuidad el satélite emitió su onda y podemos conocer ese valor simplemente en los metadatos. Delta T, también la duración del pulso, es algo que vamos a sacar de los metadatos. Y C, la velocidad de la luz. Pues tenemos todo para calcular esta distancia AB. Bien. Y bueno, supongo que entienden por qué tenemos seno del ángulo I. La idea es, si volvemos a seno del ángulo beta, para estar dentro del triángulo rectángulo, seno del ángulo beta, que es el lado opuesto sobre la hipotenusa, es decir, es C delta T sobre 2 sobre AB. Entonces simplemente invertimos aquí AB y seno de beta, que lo que buscamos es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Bien. Si volvemos a nuestro seno I, que conocemos, y vamos a poder calcular la distancia mínima entre dos objetos en terreno para respetar esta condición de distancia mínima en el rango oblicuo entre las dos señales que vuelven a la antena radar. Aquí tenemos nuestra fórmula final entonces para la resolución transversal de un radar de abertura real. La resolución transversal es C por delta T sobre 2 entre seno del ángulo de incidencia. Tomemos un ejemplo aquí con valores reales. Si C delta T vale 10 nanosegundos, obviamente queremos el pulso más corto posible, si se recuerdan. Si el ángulo de incidencia vale 30 grados, ¿cuál es la resolución transversal? Pues aplicamos aquí el cálculo tomando la velocidad de la luz de más o menos 300.000 kilómetros por segundo para simplificar. Lo vamos a convertir a metros por segundo, que serían 300 millones de metros por segundo. Ese delta T lo vamos a convertir
en segundos. Es decir, que si son nanosegundos, un nanosegundo son 10 a la menos 9 segundos, entonces 10 nanosegundos son 10 a la menos 8 segundos. Y calculamos seno del ángulo I de 30 grados. Bien, con todo eso tenemos un valor de resolución transversal de 3 metros. 3 metros, si se fijan, es muy diferente a la resolución longitudinal que encontramos anteriormente de 24 metros. ¿Por qué? Pues justamente por lo que dijimos. La resolución longitudinal depende de la distancia entre la antena radar y el suelo, la longitud de onda y lo largo de la antena, y la resolución transversal depende de la duración del pulso y del ángulo de incidencia. Es decir, que dependen de variables que son totalmente diferentes. Vamos a ver ahora la resolución espacial para un radar de abertura sintética, SAR. El tema es más complejo, se basa inicialmente en la misma lógica, pero vamos a procesar la señal para poder llegar a tener una mejor resolución. Primeramente, ¿por qué inventamos el sistema SAR? El radar de abertura real, el RAL o SLAL, funciona bien en aviones, pero no puede funcionar correctamente, no puede dar una buena resolución espacial en satélites. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, aquí ese valor de la resolución longitudinal depende de la distancia entre el avión y el suelo. Usamos como valor 4000 metros. Pero imagínense si ahora montamos esa misma antena radar sobre un satélite. Esta distancia pasa de 4000 metros a 700.000 metros, 700 kilómetros encima de la superficie. Por otro lado, si vemos aquí la resolución transversal, estamos a una distancia mayor, vamos a cubrir un área mucho mayor en la superficie, lógicamente, es decir, que no podemos cerrar, limitar mucho el ángulo de abertura, por lo tanto, el haz va a cubrir un espacio muy, muy pequeño. Si la señal que emito está limitada en cuanto a la energía que propaga, si esa energía se propaga y entra en contacto con una gran superficie, simplemente no va a ser suficiente energía como para tener ecos que puedan ser captados por la antena radar. Es decir, que los ecos, habrán ecos, pero serán muy insuficientes para superar el ruido mismo de la antena y no podrán ser realmente identificados. Ejemplo aquí. Si volvemos a la situación de ahorita, radar de abertura real, pero aquí le ponemos una distancia de 800 kilómetros, entramos esto aquí en la fórmula, 6 centímetros, 0.06 metros, una antena de 10 metros, pero aquí un R que vale 800.000 metros, pues la resolución longitudinal sería de 4.800 metros. Casi 5 kilómetros, obviamente, son píxeles demasiado grandes como para identificar informaciones. Y en cuanto al barrido, es lo que decíamos,
el ángulo alfa aquí lo podemos cerrar más, pero no, obviamente hay un límite. Imagínense que eso está a 800 kilómetros de aquí, está muy fuera de la pantalla. El área que va a cubrir el barrido va a ser enorme, va a ser muy muy grande. Y por lo tanto necesitaríamos una energía tremenda para poder tener la misma densidad de energía sobre cualquier metro cuadrado aquí de la superficie. O sea que necesitaríamos demasiada energía como para emitir pulsos que puedan ser, que puedan volver hacia la antena y ser identificados. Aquí la duración del pulso de 10 microsegundos. ¿Por qué 10 microsegundos y no 10 nanosegundos? Porque como dijimos, si el pulso es muy corto, que es lo que buscamos para tener la mejor resolución transversal, también significa que la energía que va a propagar va a ser poca. Entonces, si quiero tener una energía suficiente para cubrir el terreno y que cada objeto pueda retrodispersar suficiente energía hacia la antena como para ser captada, voy a tener que emitir un pulso más largo. Y ahí entre los nano y microsegundos hay un factor 1000. O sea, aquí estoy emitiendo un pulso que dura 1000 veces más tiempo que el caso que vimos anteriormente del radar cargado por un avión. O sea, obviamente voy a tener más energía, pero ese pulso dura más. Si el ángulo de incidencia se mantiene en 30 grados, aplicamos esta fórmula. La resolución transversal que vamos a encontrar ahora, que era de 3 metros, esta vez va a ser de 3000 metros. Entonces imagínense, tengo un píxel de 4800 metros por 3000 metros. No voy a ver gran cosa en esta imagen radar. Por esa razón es que no se puede montar un radar de abertura real en un avión. Perdón, en un satélite. En un avión sí, en un satélite no. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a usar un SAR. En el caso de la resolución longitudinal, vamos a tener que simular una antena mucho más larga que la antena real del sistema. ¿Se recuerdan que mientras más larga es la antena, más estrecho es el haz y al final el terreno, mejor es nuestra resolución longitudinal? Tenemos una límite en cuanto al tamaño de la antena que podemos cargar. Ya 10 metros, bastante grande, no podríamos cargar una antena de 100 metros o 500 metros. Pero vamos a través del procesamiento de la señal, vamos a simular una antena larga. Simplemente vamos a emitir diferentes pulsos y procesarlo para llegar a eso. Vamos a ver cómo funciona. Lo que hacemos es que vamos a captar un mismo objeto, un objeto cualquiera. Lo vamos a cubrir con diferentes pulsos. Lo vamos a cubrir varias veces con pulsos. Y vamos a reconocer dentro de cada pulso, vamos a reconocer que se trata de la respuesta del mismo objeto usando el efecto Doppler. Es decir, que vamos a tener una especie de firma del objeto en cada pulso y sumando las amplitudes de cada uno de esos ecos vamos a poder identificar mucho mejor nuestro objeto. Vamos a poder volver a tener una resolución longitudinal muy buena. Mientras más largo es el tiempo de exposición de un objeto a los diferentes pulsos, mejor es la resolución. Es decir, que en lo ideal queremos
cubrir ese objeto de muchos pulsos, tener el tiempo de cubrirlo de mucho pulso para identificarlo mejor, separarlo mejor de los demás objetos y al final tener una mejor resolución longitudinal. Ese sistema que usa el efecto Doppler fue inventado por este señor que lo creó en los años 50, no me acuerdo dónde está la fecha, 52, pero que realmente se ha podido montar mucho más tarde, digamos, en particular a partir de los años 70, 80. La idea es la siguiente: por ahora estamos hablando solamente de resolución longitudinal. Vamos a usar el efecto Doppler. El efecto Doppler lo conocen cuando usamos una onda sonora, por ejemplo, una onda mecánica. Cuando se acerca un carro, el carro emite una vibración con su motor, mantiene la misma frecuencia de vibración, es decir, que su motor se mantiene con el mismo sonido, porque el carro no acelera ni desacelera, se mantiene, digamos, a 100 km por hora. Pero cuando el carro se acerca a nosotros, tenemos un aumento en la frecuencia, es decir, que escuchamos esa vibración de forma un poco más, se diría aguda, ¿no? Una vibración alta. El carro pasa al lado de nosotros. Cuando está justamente al lado de nosotros, realmente estamos escuchando el motor con el ruido real que emite. Y cuando el carro se aleja de nosotros, escuchamos la frecuencia de las vibraciones que bajan. Bien, ¿a qué se debe todo eso? Aquí tenemos una fuente de emisión de una vibración. Si se fijan, la vibración se mantiene siempre con la misma frecuencia, con un ritmo de, digamos, un segundo. Pam, 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 pam. Ok. Y hay un objeto aquí que se acerca a la fuente, o al contrario, la fuente se mueve y se acerca a ese objeto verde, no importa. Todo es cuestión de velocidad relativa. ¿Qué sucede? Cuando los dos objetos se acercan, fíjense que para el objeto verde la frecuencia es mucho mayor. Recuerden que el ritmo aquí es así, pam, 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 pam. Y fíjense aquí cómo lo capta. Tic, 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 tic. Lo capta mucho más rápido. ¿Por qué? Porque a medida que el objeto verde se acerca al objeto rojo, viene en dirección opuesta a la dirección de propagación de la onda. Por lo tanto, se va a encontrar con las vibraciones de la onda antes de tiempo. Conclusión: cuando los dos objetos se acercan, la frecuencia de la onda aumenta para el objeto que recibe esa onda. Al contrario, cuando el objeto verde se aleja del objeto rojo, o viceversa, cuando el rojo se aleja del verde, fíjense cómo el ritmo de la vibración baja. ¿Por qué? Porque ahora vamos en la misma dirección que la propagación de la onda electromagnética, o de aquí de la onda sonora. Eso es el efecto Doppler. Y es interesante porque a través de ese efecto Doppler podemos saber si los objetos se están acercando uno al otro, si están al mismo nivel o si se están alejando. Y de hecho podemos hasta calcular esa velocidad de desplazamiento relativo, qué tan rápido se acercan o se alejan uno al otro. Eso lo vamos a usar en el sistema SAR. Aquí vemos la antena radar, es otro corte en otra posición. La antena radar se mueve en esta dirección, cargada por el satélite.
aquí vemos lo largo de la antena, aquí está el suelo y esta bolita verde es un objeto cualquiera que tenemos en el suelo. El radar va a emitir su onda electromagnética, se propaga y el haz, que está delimitado por esas líneas azules, cubre esta superficie. Si se acuerdan, en el caso del radar de abertura real, queríamos que ese ángulo θ fuera estrecho. Bien, aquí no. Aquí de hecho nos cae muy bien que ese ángulo quede bastante abierto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es cubrir un mismo objeto varias veces con diferentes pulsos que emite la onda. Es decir, que la antena, que emite la antena, perdón. Es decir, que la antena se mueve aquí de izquierda a derecha y cada vez que se mueve un poquito emite un nuevo eco. Fíjense que ahí el objeto queda captado por el primer pulso. O sea que va a provocar un eco hacia la antena. Pasó una fracción de segundo, la antena se movió, emite un segundo pulso. Y ese segundo pulso también va a cubrir el objeto que nos interesa. Ese objeto entonces va a reenviar un segundo eco, un tercer eco, un cuarto eco. Esos ecos nos van a permitir tener suficiente señal, sumándolas, como para tener una señal que supera el ruido del sistema. Y es decir, que vamos a poder identificar realmente ese objeto en la imagen. Ahora la pregunta es, ¿cómo identificamos ese objeto dentro de cada señal? Es decir, si vuelvo aquí, el haz cubre un área bastante extensa y, como ustedes entendieron, si tengo un objeto ubicado sobre el suelo, otros objetos ubicados sobre el suelo, pues podrían reenviar su eco al mismo tiempo que mi objeto de interés. Entonces en ese caso se mezclarían las respuestas y no podríamos identificar cuál es la señal que reflejó, cuál es la amplitud que corresponde a este objeto o a otro. Por lo tanto, no podremos saber si es un objeto metálico, si es un objeto que corresponde al tope de un árbol, a un suelo, una zona urbana, el mar, etcétera, etcétera. Entonces, para separar las respuestas dentro del haz, ahí es que vamos a usar el efecto Doppler. Fíjense que aquí en este primer pulso, el objeto está, digamos, alante de la onda radar. Es decir que recuerden que la antena se desplaza en esta dirección. El objeto está aquí. ¿Qué sucede? Entonces los dos objetos, la antena y el objeto en el suelo, se están acercando. Hay una velocidad relativa entre los dos. Se están acercando, por lo tanto, el eco que va a remitir ese objeto será con una frecuencia mayor a la frecuencia del pulso. Entonces, midiendo con precisión ese cambio de frecuencia, nos permite decir en qué posición estaba ese objeto que remitió un eco hacia la antena. Mientras más adelante aquí en el área, en el barrido que cubre ese haz, está el objeto, mayor va a ser el aumento de frecuencia. Al contrario, si miramos el último pulso que cubrió el objeto, fíjense que ahora la antena se está alejando del objeto y por lo tanto hay un cambio de frecuencia, pero tenemos una frecuencia aquí menor a la frecuencia
de emisión del pulso de la onda radar. Entonces, de nuevo, ese cambio de frecuencia, de longitud de onda, nos permite decir en qué posición estaba este objeto dentro del barrido aquí que cubrió el haz, el pulso de la antena radar en esta posición. Es decir, que eso lo vamos a hacer, vamos a analizar todos los ecos que vuelven y en función de sus frecuencias vamos a poder decir dónde estaban los objetos que retrodispersaron todos esos ecos. Y de cierta forma, vamos a ver un poco eso más en detalle después, pero de cierta forma lo que obtenemos es una especie de antena sintética más larga que la antena real. La antena real tiene aquí un largo, digamos, de 10 metros. La antena sintética L' puede tener un largo de cientos de metros. Eso es virtual, obviamente, pero nos dice que si tenemos una antena de cientos de metros virtualmente, la resolución longitudinal va a ser excelente en terreno. El largo de esa antena sintética L' corresponde a la distancia en que el objeto es visible mientras se desplaza el vector. Por lo tanto, como dijimos, mientras más abierto queda ese haz, mejor, porque significa que por más tiempo este objeto va a poder recibir pulsos de la antena radar. Mientras más pulso recibe, mejor es para nuestra resolución. Esa resolución longitudinal del SAL se resume con esta fórmula: L entre 2. L es la antena, el largo de la antena física, digamos 10 metros, por ejemplo. Entre 2 me da entonces una resolución espacial longitudinal de 5 metros. Mejoramos muchísimo en comparación con los 4.800 metros que nos daba el radar de abertura real. Esa fórmula es muy interesante porque, si se fijan, esa resolución depende solamente del largo de la antena. No depende ni siquiera de la altitud de vuelo del objeto. El satélite puede estar a 500 kilómetros o 1000 kilómetros de distancia, no cambia nada. La resolución longitudinal será siempre aquí de 5 metros. Por otro lado, si ustedes se fijan, mientras más pequeño es ese valor L, más pequeño será el resultado de este cociente. Por lo tanto, significa que mientras más pequeña es la antena, mejor. Entonces funciona, digamos, al revés de cómo funcionaba el radar de abertura real. En el radar de abertura real, mientras más grande es la antena, mejor. Aquí, mientras más pequeña es, mejor. Obviamente, con un límite, no podemos tener una antena de 2 centímetros de largo porque hay un tema físico, ¿no? De poder emitir la onda electromagnética. Hay componentes electrónicos que no pueden ser demasiado reducidos. Pero algo bastante extraño, ¿no? Mientras más corta es la antena, mejor. ¿Por qué? Porque en realidad, mientras más corta es la antena, mientras más corta es, más abierto queda entonces el ángulo de abertura, más espacio cubre. Dijimos que eso es lo que queremos para poder ver nuestro objeto múltiples veces, en múltiples ecos de la antena radar. ¿Por qué no depende de la altitud? Porque si el objeto vuela más alto,
Imagínense aquí, tengo una antena radar. Si queda más alta, ¿qué va a suceder? El haz aquí va a tener un barrido mayor. Entonces, como que se cancelan esos efectos, la antena está más lejos, pero el barrido cubre mayor espacio. Por lo tanto, volvemos a la misma situación. Mi objeto va a quedar visto en múltiples, va a recibir múltiples pulsos y por lo tanto va a reflejar múltiples ecos y al final sumamos esos ecos para crear la imagen. Entonces, la resolución no cambia. El objeto, si la antena radar queda más lejos, el objeto recibirá en cada eco, en cada pulso, perdón, menos energía, pero recibirá más pulsos. Entonces la suma, como quiera, de energía vuelve al mismo resultado. No voy a entrar en eso porque eso explica aquí por qué hay un factor 2 en esta ecuación. Si quieren leerlo, ponen el video en pausa y si quieren explicaciones, con gusto se la daré. Vamos a ver ahora la resolución transversal del SAR. Para la resolución transversal del SAR, lo que queremos es de nuevo simular, hacer algo de manera virtual a través del procesamiento de la señal. Queremos simular un tiempo, la duración del pulso, muy corto. ¿Se acuerdan que mientras más corto es la duración del pulso, delta t, mejor es para nuestra resolución transversal? Nos permite separar mejor los ecos de los objetos en la dirección transversal. Lo que pasa es que la antena radar, al estar ubicada tan lejos, como dijimos, no puede emitir un pulso demasiado corto. ¿Por qué? Porque necesitamos que se emita suficiente energía en el pulso como para poder tener una densidad de energía por unidad de superficie suficiente en terreno para provocar ecos que puedan ser captados por la antena radar y que puedan superar el ruido del sistema. Entonces, ¿qué queremos? Inicialmente vamos a emitir un delta t real relativamente largo. Fíjense que aquí vamos a emitir un delta t de 10 a la menos 5 segundos, es decir, 10 microsegundos de largo. Un pulso largo en tiempo. Lo que quisiéramos es volver de manera virtual a emitir un delta t sintético de 10 a la menos 8 segundos, es decir, de 10 nanosegundos, para tener una buena resolución espacial. ¿Se acuerdan que con 10 nanosegundos teníamos una resolución espacial de 3 metros en la dirección transversal? Para llegar a tener ese pulso sintético corto, vamos a aplicar lo que se llama la compresión de pulsos. Y eso funciona a través de una convolución entre dos señales. La señal que vamos a emitir va a estar modulada en frecuencia. Eso significa que la señal que emitimos con la onda radar no mantiene siempre la misma longitud de onda ni la misma frecuencia. Simplemente está modulada de forma lineal, es decir, que progresivamente disminuye su frecuencia. Esto sería un pulso, por ejemplo. Y el pulso se emite de la siguiente forma: inicia con una frecuencia alta y termina con una frecuencia bastante baja. Bien, ¿por qué? Porque lo que queremos es tener una especie de firma, de nuevo, dentro del pulso. Bien.
La señal tiene una frecuencia base que vamos a llamar F0, por ejemplo 10 gigahertz, gigahercio. Y alrededor de esa frecuencia base vamos a tener un ancho de banda B. Es decir, que alrededor de esos 10 gigahercios vamos a variar, por ejemplo, de, para decir lo que sea, 500 millones de hercios, hacia arriba y hacia abajo, alrededor de esa frecuencia base. Es decir, que por ejemplo, digamos que aquí yo tengo mi frecuencia central, que corresponde a 10 gigahercios. Alrededor de esa frecuencia central puedo aumentar la frecuencia o disminuir la frecuencia. Va a tener un rejuego, para llamarlo así, disponible alrededor de la frecuencia base. Y ese rejuego es el ancho de banda B. El valor del ancho de banda me dice qué variación puedo tener alrededor de la frecuencia base F0. Si tenemos una onda con una longitud de onda de 2 centímetros, significa que su frecuencia inicial, F0, la frecuencia base, es, entonces ahí aplicamos esta fórmula que ya conocen, la frecuencia es la velocidad de la luz entre la longitud de onda, nos da, por ejemplo, 15 por 10 a la potencia 10 hercios. Bien. Entonces sería 150 gigahercios. El ancho de banda B es 10 a la 8 hercios. Es decir, que alrededor de esta frecuencia puedo variar, tener una variación de frecuencia de 1.000.000, no, 1.000.000 no, sería un poco menos, perdón, un poco más, 100 millones de hercios. En base a la señal emitida y a la señal recibida se hace una convolución de esas señales. Ustedes conocen la convolución de funciones que se hace en matemática para buscar un pico de correlación. Y ese pico de correlación nos permite tener una duración de un pulso virtual, delta t sintético, igual a la inversa del ancho de banda. Es decir, que mientras más grande es ese ancho de banda, más corta va a ser la duración del pulso virtual delta t sintético. En este ejemplo tendríamos un delta t sintético que vuelve a, imagínense, 1 sobre 10 a la potencia 8 hercios. Volvemos a tener nuestros 10 nanosegundos de delta t sintético, es decir, de duración del pulso sintético. Pasamos de un pulso que inicialmente realmente tiene una duración de 10 microsegundos a un delta t sintético que tiene una duración de 10 nanosegundos. Aquí tenemos una convolución de funciones, entonces tienen varios ejemplos que nos da un pico aquí cuando las áreas de esas dos funciones llegan a, digamos, a su máximo en la superposición. Eso es lo que hace esa herramienta matemática que es la convolución. Busca un pico entre dos funciones. Para lo que vamos a hacer nosotros, lo que vamos a hacer es comparar la señal emitida
con la señal recibida y vamos a encontrar picos así bastante estrechos que nos dice donde hay una correlación entre las dos señales. Me explico. Aquí tenemos la señal emitida de una duración bastante larga, de 10 microsegundos. Ese es el pulso inicial. Ese pulso está modulado en frecuencia en función de el ancho de banda B. Mientras mayor es el ancho de banda B, más variaciones voy a poder tener en la frecuencia de ese pulso. Entonces aquí tengo un pulso característico. Obviamente mantiene siempre la misma amplitud. Y lo que varía es su frecuencia durante la emisión del pulso. El pulso inicia en este momento, termina acá. Y aquí tengo la señal recibida. Eso es lo que siente, percibe el sistema radar. Ahí están los ecos de todos los objetos que quedaron iluminados por el pulso y reenviaron su eco hacia la antena radar. Eso es función del tiempo t. Entonces fíjense que hay objetos que reflejan bien la onda, tienen una amplitud mayor, a veces una amplitud un poco menor, hay una amplitud mayor, una amplitud menor, etc. Pero la pregunta es, ¿dónde están los objetos? ¿Cómo separarlos? Pues los vamos a separar haciendo una convolución de funciones. Es decir que este patrón lo vamos a buscar dentro de la señal que regresó. Y fíjense que a pesar de tener muchas variaciones de amplitudes, tener formas, digamos, muy diferentes, sí encontramos de nuevo la variación de frecuencia. Fíjense que aquí pasó de una frecuencia alta a una frecuencia baja. Fíjense la distancia entre picos. Frecuencia alta a frecuencia baja, igual que la señal que emitimos inicialmente, frecuencia alta a frecuencia baja. A partir de aquí, de nuevo, tenemos una frecuencia alta y poco a poco una frecuencia más baja. Frecuencia alta y frecuencia baja. Entonces, encontramos dentro de esta señal los diferentes ecos que regresaron de tres objetos diferentes o de tres áreas diferentes. Y el resultado cuando hacemos una convolución es que encontramos picos de correlación, igual son funciones del tiempo, encontramos tres picos. Y fíjense que la duración de esos picos en tiempo es corta. Ahí es que está nuestro delta T sintético. Es el delta T de la correlación. Es corto y por lo tanto nos permite separar muy bien en el tiempo, separar muy bien los ecos de los diferentes objetos. Ahí vuelvo a tener una duración de 10 nanosegundos por cada pico de correlación. Y por lo tanto puedo separar muy bien, fíjense aquí de la separación, el eco del primer objeto, del eco del segundo y del eco del tercer objeto. Entonces, como les decía, a través del procesamiento de la señal, algo que hacemos en computadora después de que el satélite enviara la señal que ha recibido, pues se toma un tiempo para hacer convoluciones y volver a tener un delta T sintético mucho más pequeño y por lo tanto una resolución transversal mucho más fina. Integramos esos valores a cálculos de la resolución transversal, como decía, eso se hace después, es un post procesamiento.
Mientras más grande es el ancho de banda B, mejor es la resolución transversal. Es decir que esta era la fórmula de la resolución transversal del radar de abertura real. Esta es la resolución transversal, sí, del radar de abertura sintética, por eso pusimos L'. Tenemos la misma fórmula, lo que varía aquí es el delta t. Aquí tenemos un delta t real, la duración del pulso que fue realmente emitido. En el caso del sal tenemos un delta t sintético, y ese delta t sintético, si se recuerdan, es la inversa del ancho de banda. Mientras más grande es ese ancho de banda B, mejor va a ser mi resolución transversal en el SAR. Fíjense que aquí, mientras más grande es este valor, más pequeño resulta esta división y más pequeño resulta el valor global de este cálculo, de esta ecuación. Bien. Conclusión: lo que importa mucho aquí es esto, el ancho de banda, la variación alrededor de la frecuencia cero, la frecuencia base, la frecuencia inicial de la señal que vamos a modular en base a la frecuencia. Aquí están, por lo tanto, nuestros dos cálculos de resolución longitudinal y transversal para el sistema SAL. De nuevo, depende de elementos muy diferentes. Aquí el largo de la antena, mientras más pequeña es mejor, no importa la distancia de la antena con el suelo. Y aquí, para la resolución transversal, el ancho de banda, mientras más grande es ese ancho de banda, mejor. Y adicionalmente, de nuevo aquí, el ángulo de incidencia de la onda radar.